Resistió quien consiguió un trozo de pan. Resistió quien dio clases a escondidas. Resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino poniendo fin a falsas ilusiones. Resistió quien introdujo secretamente un Sefer Torá. Resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas. Resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra. Resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en papel. Resistió quien ayudó a los más necesitados. Resistió quien pronunció aquellas palabras que los llevaron a su propio fin. Resistió quien llevó el puño contra los asesinos. Resistió quien transmitió mensajes entre los sitiados y consiguió traer provisiones y algunas armas. Resistió quien sobrevivió. Resistió quien combatió armado en las calles de ciudades, montañas y bosques. Resistió quien se rebeló en los campos de exterminio. Resistió quien se rebeló en los guetos, entre muros caídos, en la revuelta más destituida de esperanzas que supo alguna vez el ser humano. Hoy nos encontramos en el acto conmemorativo de Yom HaShoah Be'Gvurah, el Día del Recuerdo del Holocausto y del Heroísmo. ¿Y por qué hoy? Porque recordamos cuando la resistencia judía llevó a cabo el levantamiento del gueto de Varsovia el 25 de Nisan de 1943. En aquel gueto, un grupo de prisioneros, mayormente jóvenes, liderados por Mordechai Anilevich, le dieron un ejemplo de valentía y dignidad al mundo al enfrentarse al poderoso ejército nazi, aún a sabiendas de que una victoria era imposible. Es por eso que este año decidimos dedicarles este acto a los resistentes y luchadores que, en condiciones de opresión y terror, defendieron la vida, manteniendo en alto la dignidad y lo mejor de los valores humanos. A quienes resistieron al intento de deshumanización y mantuvieron viva la semilla de la sensibilidad, la humanidad y el futuro. Resistir para contar, para construir un mundo mejor. Resistir para vivir y llegar a ver el futuro. Resistir y sobrevivir. Sobrevivir y resistir. Sobrevivir es resistir. La resistencia judía durante la Shoah adoptó diversas formas, organizada o espontánea, individual o grupal, visible o clandestina. Hubo formas de resistencia judía abierta y directa como las luchas armadas lideradas por reclusos en guetos y campos, y por unidades partisanas en zonas urbanas y rurales. Otras formas de resistir al objetivo nazi de deshumanizar a los judíos eran mantenerse limpios en las terribles condiciones dentro de los campos de concentración, hasta rezar aún sabiendo que serían ejecutados si eran descubiertos. Cualquiera sea la forma de resistir, fue en sí misma heroica, aún en ausencia de toda esperanza de verdadera salvación. La resistencia no armada formaba parte de la vida cotidiana. Para sobrevivir física, psicológica y moralmente, los judíos enfrentaron las restricciones económicas y sociales de los nazis, contrabandeando alimentos, ropa y medicamentos, organizando actividades culturales como periódicos, escuelas, teatros y orquestas, y manteniendo dentro de lo posible la vida comunitaria y la asistencia mutua. Ello les ayudó a mantener su dignidad. La resistencia judía combatiente, tanto las actividades de salvamento como la lucha partisana, era organizada y llevada a cabo por judíos solos o en cooperación con no judíos. Individuos y grupos se resistieron físicamente a los nazis escapando a regiones más seguras. Los movimientos juveniles judíos contribuyeron a planear la huida de judíos de unos países a otros. Muchos de los reclusos de los diferentes guetos y campos también formaron parte de la lucha armada. Casi no tenían contacto entre sí, no contaban con ayuda exterior, estaban físicamente debilitados, disponían de escaso armamento y casi ningún entrenamiento de combate, y se enfrentaban contra una maquinaria bélica de gran potencia. La mayoría de los combatientes sabía que no tenían oportunidades reales de derrotar a sus opresores, pero sin embargo, lucharon con todas sus fuerzas. Sus objetivos eran mostrar al mundo que no aceptaban pasivamente su destino y defender el honor judío. Resistieron por la resistencia misma. Como todos los años, encendemos 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Shoah. Esas 6 millones de personas no son simplemente un número,
sino que son 6 millones de vidas, cada una con su historia personal. Con cada encendido leeremos un fragmento de testimonio que nos da cuenta las diferentes maneras que encontraron de resistir ante tanta opresión. Hermanos, contemos sobre nosotros. Debemos hacerlo. Compañeros, escriban, anoten en forma corta y filosa. Corta, como los días que nos quedan por vivir. Filosa, como cuchillos dirigidos a nuestros corazones. Nuestros hermanos leerán mañana lo que escribimos, quedará vivo y será nuestra libertad. Sabrán así que no aceptamos nuestro destino. Deseo que estas lágrimas escritas lleguen a manos dignas de confianza y encuentren refugio para la esperanza. Anónimo, encontrado en Auschwitz. Me había convertido en un contrabandista. Día tras día, trepar y saltar del tranvía, esconder mi brazalete debajo de la camisa, deslizarlo a tiempo en mi brazo, conocer a los gendarmes jugadores con los que se podía contar porque se dejaban comprar, encontrar la mercadería, revenderla, calcular los beneficios y los gastos. Ahora esa es mi vida. Martín Gray. En Pesaj sabíamos que había que cumplir varios preceptos. Uno de ellos era leer la historia del Éxodo alrededor de una mesa. Otro era comer solo matzá, el pan sin levadura. Pero en el campo pudimos conseguir unas rodajas de pan. Solo con esas rodajas de pan nos reunimos para contar la historia, de memoria con lo que cada uno se acordaba. Cuando llegamos al momento que había que comer la matzá, dijimos una plegaria compuesta especialmente para esa noche. Señor del universo, sabes bien que queremos con todos nuestros corazones cumplir con el precepto de comer matzá, pero no tenemos matzá aquí. Y no solo eso, sino que además estamos forzados a comer pan con levadura, que es lo único que tenemos. Pero sabemos que estamos cumpliendo con un precepto superior, que es el de preservar la vida. Comemos el pan prohibido, con los ojos cerrados a causa de la concentración, como si se tratase del precepto más importante del mundo. Podíamos casi sentir a Dios mirándonos con orgullo. Rabbi Israel Tauber. Los partisanos dificultábamos los movimientos del ejército alemán, bloqueábamos los caminos con árboles, cortábamos las líneas telefónicas y hacíamos emboscadas. Dinamitábamos los caminos y los trenes que iban al frente. También ayudábamos a los que se escondían en los bosques, a los niños y a los que habían logrado huir. Alisa Nussbaum Derman. Recuerdo los encuentros de nuestro club juvenil. Nos reuníamos en un apartamento viejo, en una pequeña calle, maestros, actores, cantantes, amigos, por un par de horas cuando podíamos. Estas reuniones daban fuerzas para continuar. Por unas pocas horas escapábamos de la terrible realidad de nuestras vidas y encontrábamos alimento para nuestros espíritus. En medio de las terribles matanzas, sin saber si viviríamos un día más, tratábamos de continuar viviendo. Formamos un coro para cantar canciones en yiddish y un círculo dramático realizaba representaciones. Hacíamos concursos para elegir la mejor historia, la mejor obra, la mejor canción. Teníamos escritores que daban conferencias y poetas que nos leían sus poesías. Sima, 17 años, Vilna, Lituania. Seguiré escribiendo este diario hasta el último momento de mi posibilidad física y espiritual. Es una misión histórica que no debo ignorar. Diario de Haim Kaplan. El Malé Rahamim, oración especial, en recordación y para pedir por la elevación de las almas de todas aquellas personas que murieron durante la Shoah. El Malé Rahamim, Shohen Bamerumim, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מחזירים לנשמות 600 ריבו מעם ישראל גברים ונשים וטף שנהרגו ושנחנקו ושנטבחו ושנשרפו תחת ממשלת הנאצים ומשתפי פעולתם. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכם בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים. ביצרור החיים את נשמותיהם, אדוני ונחלתם
בגן עדן תמנוחתם, וינוחו בשלום, על פזורי משכבם, ונאמר אמן. Cuando hablamos de resistencia durante la Shoah, los movimientos juveniles judíos cumplieron un papel muy importante. En algunos guetos de Polonia se dedicaron a organizar cursos de estudios, seminarios, talleres ideológicos y otras programaciones similares. Ellos también se encargaron de publicar periódicos clandestinos y establecieron una red de mensajería para mantenerse en contacto con otros guetos. También formaron milicias para llevar a cabo levantamientos dentro de los guetos. Hicieron planes para escaparse a los bosques uniéndose a los partisanos. En Francia, los movimientos estaban involucrados en las resistencias armadas y en actividades de rescate. En Budapest, Hungría, miembros del movimiento juvenil salvaron a millones de compañeros judíos. Hoy, siendo parte de un movimiento judío, nos sentimos orgullosos de esos jóvenes que fueron protagonistas de la historia. Aprendemos de ellos, del valor de Mordechai Anilewicz, de Sidia Lubetkin, de Itzhak Zuckerman, de Joseph Kaplan, de Tosia Altman y Samuel Breslev, entre otros, quienes eligieron regresar voluntariamente después de varios meses en Rusia y Lituania, motivados por un sentido de la responsabilidad como líderes locales, no solamente con sus compañeros de la TNUA, sino con la comunidad judía en su totalidad. La fuente de su fuerza se hallaba en su negativa a resignarse a la realidad política imperante y en su rechazo absoluto de normas sociales inadecuadas. Memoria y aprendizaje es lo que nos exige la Shoah, el recuerdo ligado al aprendizaje, a no ser indiferente a lo que pasa al lado nuestro. Nos exige no ser insensibles ante cualquier acto de discriminación. Como humanidad tenemos mucho que aprender y como jóvenes tenemos mucho que enseñar. Educar es una herramienta que busca una transformación en el educando y a través de él del resto de la sociedad. Para ello, es imprescindible mostrar distintos caminos, ideas, valores y creencias, señalando cuáles son los nuestros, pero incentivando la libertad de elección. Educar es permitir que el educando desarrolle su espíritu crítico. El Shevet de Madrijim de Maccabi La Plata sigue eligiendo y comprometiéndose a seguir resistiendo a través de la educación. Porque hoy seguimos siendo testigos de la vergonzosa negación de la Shoah y seguimos escuchando discursos en donde el tema central es cómo borrar a Israel del mapa. Pero acá estamos y acá vamos a seguir estando, porque aquellos judíos envueltos en sombras fueron y son una insospechada fuente de luz, de lecciones de dignidad, de respeto a la vida, de resistencia hecha solidaridad y creatividad, de empecinada desobediencia civil y no sometimiento a la opresión. La Shoah nos desafía constantemente. Los invitamos a pensar qué significa resistir hoy para ustedes. Hazak Bematz, Am Israel Chai.